Bienvenidos a esta fiesta de la investigación. Sea primero presentarme. Eh, Soy José Fernando Valencia Grajales. Soy docente de la Universidad Nacional. Presto mis servicios pues como docente de contrato. Y en esta ocasión quisiera compartir con ustedes una investigación que venimos realizando a través de la Universidad Autónoma Latinoamericana, en la cual yo participo y que yo quisiera que ustedes conocieran. Para este caso, en primer lugar, pues quisiera contarles de qué se trata o de en qué consiste nuestra investigación. Nosotros venimos trabajando con la Universidad Autónoma Latinoamericana, con el grupo Cavilando y con una red de instituciones que se denomina Redipaz, ¿cierto? Esta institución está compuesta de 11 universidades y dentro de ellas venimos trabajando todas las temáticas que de alguna manera tienden o buscan resolver estas discusiones que hemos tenido frente a la paz. Y, lógicamente, pretende ser parte como miembro activo del ejercicio y de la búsqueda de la paz al interior de nuestro país. En esta ocasión traemos a consideración la investigación que se denomina el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Esta investigación que vengo realizando con la profesora Mayra Soraya Marín Galeano y que está dentro de las convocatorias que realiza la Universidad Autónoma Latinoamericana con código 29029, nos permite o nos permitió establecer una serie de formas de entender qué se entendía por el derecho a reunirse, a asociarse, a manifestarse y a protestar, atendiendo pues que esto es un derecho fundamental, razón por la cual es posible hablar de, como todo derecho fundamental, que exista una limitación, porque se entienden que en Colombia no existen derechos fundamentales absolutos, es decir, son derechos fundamentales que son de carácter progresivo y que buscan que todos y cada uno de nosotros podamos de alguna manera mejorar día tras día ese derecho. Sin embargo, en circunstancias que casi siempre se han entendido de orden público, se pueden limitar los derechos, o por lo menos eso nos permite, o eso dice la Carta Constitucional de 1991, ¿cierto? Sin embargo, se entenderá que ese derecho a asociarse es un derecho no solo que trae la Constitución, sino que traen los tratados internacionales y que ha sido un asunto de una construcción histórica, política, económica, cultural, social, de gran envergadura y que se ha venido desarrollando a través de la historia momento tras momento y que de alguna manera se puede entender que es la razón por la cual hoy nos encontramos en estas nuevas discusiones. Este trabajo, pues, como para que ustedes tengan control o como puedan entender cómo lo realizamos, pues nosotros, pues lógicamente porque también es necesario que ustedes entiendan cómo funciona a veces la investigación. Nosotros tenemos una metodología para este trabajo que es de carácter de investigación histórico-crítica con acercamiento hermenéutico. ¿Qué significará eso? Pues es un estudio que busca específicamente comprender cómo se han dado las categorías o los elementos sobre los que vamos a trabajar desde el punto de vista histórico, tratando de ser lo más preciso en ese recorrido o recuento,
pero con una visión crítica en el sentido de que se construyen unas categorías que nos permitan comprender a qué se refiere, pues, por lo menos en este caso, ese derecho a la protesta, ¿cierto? Y adicionalmente tiene un componente hermenéutico para tratar de comprender desde el punto de vista normativo, jurídico y político esa concepción de lo que entendemos en este caso por el derecho a la protesta. Entonces, para eso se creó un objetivo principal, que es el analizar el derecho a la protesta social desde sus componentes históricos, políticos, económicos y culturales, atendiendo que va a tener una crítica que conlleva la criminalización de la pobreza como categoría y su empleo desde las élites. Es decir, desde el que comenzamos a trabajar esta temática, que viene una investigación de mayor envergadura que tiene que ver con la criminalización de la pobreza, ¿cierto? Esa nos ha permitido establecer también desde el punto de vista del derecho a la protesta que existen o pueden llegar a existir correlatos o correlaciones frente al por qué la protesta es necesaria y por qué adicionalmente la misma puede ser limitada o puede ser no bien vista en razón a que lo que se pretende con la misma es criminalizar de alguna manera a ellos, a aquellos individuos que se atreven a protestar o que se hace de esa manera para que aquellos que son pobres no puedan manifestarse. Por eso también tenemos unos objetivos específicos, y es primero describir históricamente esa protesta social en la historia, luego analizar críticamente las causas de esa aparición y tercero, evidenciar las razones económicas, políticas, culturales e históricas que han tenido estas manifestaciones o lo que uno puede entender como el derecho a la protesta. Para dar inicio, desde el punto de vista de la historia, la protesta social siempre ha estado de forma evidente, de forma constante en todas y cada una de las manifestaciones de la vida o por lo menos de la historia, tanto antigua, del medioevo o contemporánea. En la antigüedad, pues se podría tener algunas, es decir, no son las únicas, podría decirse que son las más representativas, una que se va a dar en Esparta, frente a las manifestaciones de los ilotas que querían ser parte pues, del control del poder y que efectivamente a través de las manifestaciones intentan ser parte de esas discusiones. Otra que puede estar descrita en lo que decía Aristóteles en el siglo VI antes de Cristo, donde comienzan, digamos que las manifestaciones más interesantes, cuando efectivamente aquellos que no hacían parte del pueblo, entendiendo que el pueblo en ese momento de la historia solo eran aquellos que hacían parte de las castas iniciales o que tenían lo que uno conoce un derecho de sangre, no implicaba que todos hicieran parte, es decir, solo los que tenían derecho a la sangre tenían la posibilidad de ser parte del pueblo en sí mismo. Entonces, esa discusión se va a dar con los eupátridas que van a querer ser parte y frente a aquellos que son nobles y que no los tenían en cuenta. Y comienza la discusión para ser parte de el pueblo, de ser el todo y de poder comenzar a crear una especie de democracia o una democracia real, ¿cierto? Ustedes por eso entenderán que la democracia, más allá de lo que a veces se imagina la gente, no es el asunto del todos, que todos participamos, sino que en realidad es a lo que uno denomina un esnovismo del conocimiento, porque se crea la palabra democracia, pero en el final es el pueblo más quienes hacían parte de los agricultores y de los artesanos, ¿cierto? Que son formas distintas de ver el mundo. No vamos a amontonar aquí a todo el mundo porque no estamos diciendo de que íbamos a colocar allí junto con todos los demás a las mujeres o a los esclavos, ¿cierto? O a aquellos que no fueran de la misma ciudad. Entonces, ese tipo de cosas van pasando, pero fíjense que siempre van a tener unas limitaciones
en el sentido de que no todos son parte, por lo menos, de las democracias o de los poderes. Algo similar va a pasar con los babilonios egipcios, que cuando el imperio persa comienza a constituirse y a crecer, muchos de ellos van a discutir frente al hecho de que tengan que crecer o no crecer, que tengan que expandirse o no expandirse, o que tengan que hacer algún tipo de forma para convertirse en imperio, mientras otros no necesariamente lo querían. Eh, Algo muy similar va a pasar en Roma, y en Roma la discusión va a estar determinada por los plebeyos, ¿cierto? Recuerden que para Roma el asunto de los plebeyos está definido por el hecho de que aquellos plebeyos son aquellos que, a pesar de ser ciudadanos de sangre y provenir de estas familias quirites, no tenían dinero, ¿cierto? Y al no tener dinero, pues no tienen esclavos, no tienen la posibilidad de ser paterfamilias, aquel paterfamilias que constituía una ciudad al interior de la ciudad, porque generalmente tenía más de 6.000 individuos bajo su cargo, y aquellos que eran plebeyos no tenían esa condición y no tenían esa capacidad económica, pero el hecho de que no tuvieran esa capacidad económica los hacía excluidos de la posibilidad de ser parte de ese pueblo que de por sí era una élite, ¿cierto? Y lo que va a provocar que efectivamente los plebeyos insistan en ser parte. Recuerden que los plebeyos se denominan plebeyos específicamente porque no tienen dinero y porque en el fondo su única riqueza es sus hijos, ¿cierto? Porque en esa época los hijos se podían vender y eso implicaba una forma de adquirir o de tener dinero, ¿cierto? Entonces póngale atención al asunto y fíjense que los pobres en el fondo tenían dinero porque sus hijos valían algo, porque se podían vender como esclavos y demás. Y eso va a provocar pues que los plebeyos comiencen a discutir, primero por saber cuál es la ley, ¿cierto? Segundo, por permitírseles el matrimonio con aquellos que podían ser quirites y que tuviesen dinero, y la posibilidad de que aquello que ellos decían a través de lo que se denominaban los plebiscitos fuera obligatorio. Y finalmente, la posibilidad de ser parte política a través de la máxima magistratura, que era el consulado, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas se van dando en razón a esas protestas sociales que se van dando. Y eso no va a morir allí, es decir, eso se va a continuar, digamos, a través de el medioevo, con la llegada pues de los normandos, de los bárbaros, si los quieren denominar de esa manera. Eso no implica que por esa razón no todos quieran hacer parte o no quieran continuar con estas formas de participación. Tal vez el elemento más interesante en la historia, porque se puede decir que está mejor eh, historizado o está mejor guardado, es la historia de la protesta social al interior de Inglaterra, ¿cierto? Entonces, se encontrarán desde la Carta de 1215, desde el momento de Juan Sin Tierra, cuando los lores quieren ser parte y quieren garantizar una serie de derechos, como incluso la posibilidad de heredar y demás, que no estaban garantizados, y tampoco estaban garantizados la posibilidad de definir los impuestos, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas comienzan a ser una discusión que no solo se van a dar en 1215, sino que se van a repetir en 1217, porque se quiere volver a repensar el asunto y pensar en los bosques como una posibilidad de que todos pudiesen explotar, o la posibilidad de que va continuando en el camino primero de rectificar o restituir aquella primera carta, o las exigencias de los varones por ser parte de esas discusiones, o la posibilidad incluso de llegar a revocar algunos de aquellas cosas que se hacen, o la confirmación de las cartas en el sentido de que se les permitiera aquello que ya se les había concedido, y que una nueva orden del rey no implicara la pérdida pues de todos esos derechos, o incluso las peticiones de los comunes, que comenzaron a ser importantes. Es decir, ya no solo eran los lores, sino que también eran los comunes, el pueblo ordinario, quien comenzaba también a exigir la posibilidad de ser parte, ¿cierto? Y
o la petición de agravios que se pudo haber dado entre 1610 o la petición de derechos que comienza a ser una de los elementos para exigirle a el monarca que efectivamente le conceda derechos o les permita mantener algún tipo de control sobre el Estado, ¿cierto? Es decir, la posibilidad de ser parte no solo está limitada por el solo hecho de ser parte del gobierno o por el solo hecho de poder protestar, sino por el hecho mismo de lograr a través de la ciudadanía mantener un control político sobre el gobierno que se da. En esos mismos casos uno podría encontrar lo que ha ocurrido en otros países como Hungría, que también se va a dar la bula de oro, que también va a conceder derechos a los nobles, perdón, y digamos que una de las más importantes va a ser el Acta de Tolerancia de 1689, que le va a permitir no solo a los ciudadanos ser parte política, sino ser respetada su condición religiosa, ¿cierto? Entonces fíjese cómo la protesta comienza a ser un elemento que comienza a generar derechos, pero a la vez permite el establecer una serie de concepciones que los monarcas comienzan a verse obligados a entregar. En ese mismo sentido, uno puede encontrar la protesta social más adelante frente a la construcción de los Estados Unidos, o por lo menos de la liberación o independencia de las 13 colonias que van a permitir la liberación de Inglaterra. Pero este hecho que hace que efectivamente se va a dar principalmente en el conocido motín de Té en Boston de 1773, que está justamente desde el punto de vista económico fundamentado en unos impuestos adicionales, en la limitación de la importación o la venta del té que se viene constituyendo en aquellas nuevas naciones o en aquellas instituciones que de alguna manera estaban colonizadas por Inglaterra y que estas colonias ya no querían aceptar y que ya no querían comprender como obligatorias, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas comienza a ser visible y se generan a través de motines, se generan a través de protestas sociales frente al control, digamos, que tenían en ese momento la Compañía de las Indias Orientales como el único exportador de ese grano, ¿cierto? Y esa misma condición se va a ver después traslapada en la Revolución Francesa con la toma de la Bastilla, ¿cierto? Por condiciones similares en el sentido desde el punto de vista económico, es decir, hay unas grandes dificultades que se van a dar en razón a la inclusión de Francia en la Revolución Norteamericana, que hace que pierda dinero, o el asunto mismo de cambio climático, el asunto climático que provoca que efectivamente Francia viva una de sus peores heladas y casi todos sus cultivos se pierdan, lo que provoca una hambruna que se va a ver rependada a través de esa revolución francesa que exige primero que le quiten los impuestos, que les permitan acercarse a la posibilidad de comer a través del pan o que se elimine la inflación, ¿cierto? Es una situación completamente fuerte que provoca esa revolución francesa, pero que se da a través de la protesta social. Un asunto que también se va a ver en las revoluciones comuneras a través de la colonia española, tanto en el mismo interior de Europa, en Castilla, ¿cierto? O que se van a dar en las colonias por fuera, en asuntos como Paraguay, el Socorro en la Nueva Granada o en los Andes en Venezuela, ¿cierto? Son estos elementos los que nos permiten establecer cómo a través de las revoluciones se van dando esas discusiones y se mantienen. Pero eso no queda allí, las revoluciones también se van a mantener, van a comenzar la nueva modernidad y esas nuevas modernidades también van a traer nuevas revoluciones. Una de esas revoluciones se va a dar en la Rusia zarista que va a provocar pues la creación a futuro de la denominada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que de alguna manera va a tocar la Alemania de Weimar, la Alemania que
para solucionar el problema va a crear el Estado Social de Derecho, ¿cierto? Pero eso no implica que no vayan a haber protestas de todas las naturalezas al interior de Europa, desde Alemania, Francia, España, en el sentido de mejoras salariales para aquellos que son empleados al interior de las industrias. Otro elemento se va a dar en la misma España franquista cuando los mismos miembros de aquellos grupos que no entendían y no aceptaban el fascismo como una única y exclusiva forma de hacer el mundo, pues van a terminar en una guerra civil que finalmente termina ganando Franco, pero que sin embargo la protesta social va a ser un elemento que se va a mantener a través de la historia, ¿cierto? Y así podríamos encontrar otras, como la misma marcha de sal, en la cual va a estar Gandhi, ¿cierto?, en la India, frente a esa discusión frente a los impuestos, o la marcha de Washington por el trabajo y la libertad, que va a estar encabezado por Martin Luther King Jr., ¿cierto?, quien ustedes ya conocen, va a emitir, entre otros, una famosa frase que se va a denominar I have a dream, es decir, yo tengo un sueño y ese sueño es que seamos libres, pero se van a dar a través de una serie de manifestaciones, una serie de protestas que se van a mantener en la historia. Lo mismo se va a dar con la creación y que de alguna manera el asunto de estas protestas que van a estar lideradas por Martin Luther King van a permitir la concesión de derechos en 1964, la posibilidad de que puedan votar. Sin embargo, eso va a generar frente a la Corte Suprema de Justicia otra forma de ver el mundo que va a permitir la posibilidad de la igualdad, pero separados. Un asunto que a futuro se va a repensar, pero mientras tanto ha provocado que todavía se mantenga una división, una segregación muy fuerte al interior de los Estados Unidos. Y esto también se va a ver reeditado en mayo del 68, cuando los obreros y los estudiantes van a discutir frente a un nuevo mundo, frente a unas nuevas instituciones, frente a la institución misma del matrimonio, frente al jefe, frente al Estado, frente a los valores, la religión y la familia. Es decir, todos ellos se van a ver convulsionados nuevamente en el 64 y van a provocar una serie de nuevas formas de pensar y unas nuevas formas de entender el mundo, ¿cierto? Pero esas manifestaciones no van a ser las únicas, es decir, fíjense que en la historia no se han limitado y después vamos a encontrar las manifestaciones de 1989 que todo el mundo conoce como la Alexanderplatz Demonstration, ¿cierto? Que en el fondo va a provocar una discusión frente a la posibilidad que quienes eran alemanes de la República Democrática Alemana frente a la República Federal Alemana pudiesen traspasar las fronteras o migrar sin restricciones, ¿cierto? Y que lo que va a futuro a derivar en lo que se va a conocer como la caída del muro, ¿cierto? Pero finalmente es una discusión, es una protesta constante frente a cómo hacer las cosas. O otro tipo de revoluciones como la revolución cantada, que se va a dar en las zonas del Báltico entre Estonia, Letonia y Lituania, donde se va a pedir la independencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿cierto? O lo que se va a conocer también como el Euromaidán, que en el fondo es la denominada Revolución Naranja, que va a ser o se va a dar al interior de Ucrania, ¿cierto? Y en la cual se va a discutir si son europeos o son rusos o cuáles son los intereses más importantes que se pueden tener. Y esa discusión se va a dar al interior desde el punto de vista económico frente a esos recursos energéticos que tenía estos países, ¿cierto? Pero en ese momento va a ocurrir un elemento muy interesante que nos va a permitir establecer, entre otras, esa discusión frente a lo que se va a denominar la macartización de la protesta social, porque desde allí se les comienza a denominar extremistas, criminales, guerrilleros, vándalos, ¿cierto? Progromos, radicales, e incluso se les comienza a llamar ultranacionalistas, asaltantes o provocadores, ¿cierto? Lo que va a provocar que efectivamente se devenga en una discusión frente a
legalidad, legitimidad de la protesta social, ¿cierto? Esa protesta social igual se va a mantener en esta modernidad, ya no solo al interior de lo que uno pudiese entender por Occidente, sino también se va a entender al interior del Oriente. Es decir, no es que en otros lugares no se hayan dado, sino que esas nuevas protestas provocan cambios intergeneracionales de gran calado, ya no solo desde el punto de vista económico, político o histórico, sino que también estamos hablando desde lo cultural, ¿cierto? Y esa primera discusión, digamos, de esa modernidad se va a denominar el Arab Spring, ¿cierto? O la primera primavera árabe, ¿cierto? En la cual van a estar involucrados Marruecos, Argelia, Arabia Saudita, Omán, Kuwait, Bahrein, Siria, Yemen, Libia, Túnez y Argelia, ¿cierto? Y que aún hoy se viene y se mantiene en una discusión que ha trascendido una guerra civil al interior de Siria y que ha provocado una serie de bajas constantes en esos países, ¿cierto? Y que se mantienen allí, o la discusión de los cascos, o perdón, de los chalecos amarillos que se vienen dando en Europa en razón a los cambios desde el punto de vista de la forma de transporte o los usos de lo que uno denomina eh, energías no renovables, ¿cierto? Es decir, esto va a provocar que haya una discusión frente a quienes tienen una tecnología vieja frente a una tecnología nueva y que provoca que algunos queden desempleados frente a otros que sí están empleados, ¿cierto? Eso va a provocar muchas discusiones. O las últimas sobre las que hemos tenido, específicamente la de George Floyd, ¿cierto? Que viene tratando de poner nuevamente en la palestra aquellas dificultades que se han venido teniendo frente a los derechos de aquellos que siempre han sido segregados en Estados Unidos, como son los negros. Y que también ya trae otro componente racial que está determinado también por aquellos migrantes que también comienzan a exigir ese tipo de cosas. Desde el punto de vista de Colombia, uno pudiese decir que la protesta social nunca ha terminado. Nosotros nacimos en guerra y no solo en guerra, sino en protesta social constante, porque nosotros cada que hemos cambiado nuestra constitución la hemos cambiado a punta de una serie de guerras militares o una serie de guerras inicialmente de carácter político frente a quién controla o no controla, y eso va a provocar infinidad de nuevas formas de Estado y nuevas formas de constituciones o constituyentes que provocarán cambios constantes. Solamente pudiésemos decir que solamente la constitución más antigua que tuvo una mayor cantidad de tiempo en la historia, que fue la constitución de 1886, aún a pesar de tener aparentemente un tiempo de duración más largo, más amplio, tuvo más de 50 y tantas reformas que provocaban cada que se hacía un cambio casi que generacional, intergeneracional, un cambio político de tan altas naturalezas que era como si realmente se cambiara la constitución. Entonces ese tipo de cosas se han mantenido y aún hoy en la Constitución de 1991 sigue pasando lo mismo, constantes y constantes reformas, porque no somos capaces, no hemos sido capaces de encontrar una forma específica de Estado en el cual todos quepamos. Eso provocará constantes discusiones a través de la historia. Digamos que las primeras discusiones que se van a dar, o las primeras protestas reconocidas y reconocibles, y solamente me voy a referir a las más importantes frente a las protestas reconocidas y reconocibles, es la de 1781, las revoluciones comuneras, que van a tener una discusión frente a los impuestos, frente a los monopolios, frente a la producción de algodón, ¿cierto? Frente a eso que hacían algunos que se entendían criollos y que tenían sus propias haciendas, frente a las élites que tenían el control, aquellas élites coloniales españoles que se entendían como únicas posibles importadoras y exportadoras de productos, ¿cierto? Esas discusiones se van a mantener y van a provocar esas protestas.
por allá en 1909 podríamos tener otro ejemplo fuerte y lo traemos a colación porque es muy fuerte esa circunstancia y porque nos permite ver esa protesta social desde otra perspectiva, y es aquella que se va a dar frente al presidente Rafael Reyes Prieta, ¿cierto? Y esa posibilidad de exigir cambios, de hacer protestas, se vio fuertemente perseguida, ah, y se provocó que todos aquellos opositores políticos fueran de alguna manera fusilados o escarmentados para que los demás opositores no pudiesen hacer absolutamente nada. Y aquí está, por ejemplo, la imagen donde se les condena y se les fusila de forma pública para que todo el mundo entendiera que ese tipo de cosas no se podían hacer o que la protesta social de alguna manera estaba vedada, ¿cierto? Otra de las grandes manifestaciones es la que va a dar Besabés final aquí en Bello, en el municipio de Medellín, pues en Antioquia. Y en Bello específicamente con la construcción de aquella fábrica que tenía don Emilio y que se dedicaba al asunto de los tejidos, la denominada fábrica de helados y tejidos de Bello, ¿cierto? Allí Betsabe va a discutir el por qué a las mujeres les pagaban solo 40 centavos o $1 a la semana, mientras los hombres se ganaban entre $1 y $2.70, o incluso llegaban a ganar mucho menos que los mismos obreros que ganaban 3 o 3,60, ¿cierto? Fíjese, una gran cantidad, una diferencia tan enorme desde el punto de vista salarial. Y es de esas protestas que van a provocar que efectivamente se piense y se repiense. Y esto no solo va a dar una discusión desde el punto de vista salarial, sino una discusión desde el punto de vista de los derechos frente a las mujeres. Entonces, fíjese que desde ese momento tenemos esas discusiones. Otra de las grandes protestas es la que se va a dar en 1928, cuando los trabajadores de las empresas bananeras, específicamente de la United Fruit Company, van a intentar exigir sus derechos. Y entonces esos 150.000 empleados se van a ir a la calle, pero van a ser duramente masacrados por esa exigencia de salarios, de mejores condiciones, y que efectivamente a futuro va a generar otra serie de consecuencias como la que se va a dar en 1929, protestas que se van a dar en Bogotá y se van a dar en las principales ciudades frente al gobierno conservador de Miguel Abadía Gómez, Miguel Abadía Méndez, perdón, y en las cuales la discusión era entendida frente al hecho de las muertes que se habían presentado en Santa Marta, frente a la United Fruit Company, sino adicionalmente frente a lo que ellos denominaban la rosca, ¿cierto? En ese momento la corrupción comenzó a ser un asunto muy visible por aquellos que hacían parte de los partidos políticos, por aquellos que hacían parte de esas movilizaciones sociales, y que entendían que esa corrupción provocaba que todos los demás no cupiesen dentro de la sociedad. Otra gran manifestación se va a dar en 1948, es en el pleno apogeo de la violencia entre liberales y conservadores, y en la cual se hace la denuncia frente a las masacres que se están dando al interior de todo el país. Es la mancha del silencio, donde todo el mundo asisten más de 100.000 bogotanos exclusivamente para manifestarse y protestar frente a esas condiciones de violencia en todo el país. En ese mismo sentido, en el 54, con la subida de Rojas Pinilla, pues los estudiantes comienzan a ser claves frente a las protestas sociales, y tal vez la más dura que ustedes pueden ver, incluso las imágenes pueden evidenciar cuando los están ametrallando y cómo caen una gran cantidad de personas. Se dice que solamente hubo 10 estudiantes muertos, pero si ustedes se fijan bien frente a la imagen, 10 muertos no pudieron existir en ese momento de la historia, ¿cierto? Aunque aparentemente solo aparecen registrados 10 y 20 heridos, se entiende que realmente esa manifestación fue
fue violentamente atacada para que la misma no se diera. Desde allí van a aparecer fenómenos tales como que los estudiantes tengan una plena conciencia y una constante exigencia frente a sus derechos. Después vamos a encontrar el paro cívico de 1977, que por su connotación, su importancia, porque la movilización fue muy amplia, fue muy extensa, hubo todo tipo de formas de ejercicio de la protesta, y eso provocó una sonada que finalmente terminó justamente en una serie de hechos violentos que provocaron que a todos y cada uno de los miembros que hicieron parte de estas manifestaciones fueran encerrados en estadios y vilipendiados y maltratados durante ese periodo, ¿cierto? Pero bueno, esas son en esencia muchas de las manifestaciones. Hoy ustedes pueden ver que tenemos una nueva fuerza de manifestantes al interior de nuestro país y al interior de Latinoamérica, que vienen con mucha fuerza tratando de mostrar esas discusiones que sienten frente a esa criminalización de la pobreza y frente al hecho de no ser incluidos de ninguna manera. Pero bueno, desde el punto de vista normativo, se entiende que el derecho a la manifestación desde el punto de vista internacional está definido en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en los artículos 2, 11 y 15, donde efectivamente se entiende que el ciudadano tiene derecho a resistirse, a expresarse y a exigir las cuentas frente a la administración, ¿cierto? De forma tal que usted pueda de alguna manera ejercer el control político. Eso también se da en la Convención Europea de Derechos Humanos, en los artículos 9 y 11, donde adicionalmente se habla de la libertad de pensamiento, la reunión y la asociación. Igualmente, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, está en el artículo 18 y 12, también se habla de estas mismas exigencias anteriores, pero se le aumenta la conciencia, la expresión, la asociación y el sindicato, ¿cierto? Comienzan cada una va dándole unas más y cada vez más herramientas para que permítase entender con precisión lo que es el derecho a esa manifestación de protesta. La Convención Americana también lo va a hacer en los artículos 12, 13, 15 y 16, frente a la expresión, conciencia, reunión y asociación. Los Human Rights Acts del Reino Unido, también el artículo 11 va a ser más explícito, va a hablar de la protesta en sí mismo. Y la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América, que va a hablar sobre la expresión, la reunión, la conciencia y la reparación de agravios. Es decir, a esta se le suma la posibilidad de exigir que se le reparen agravios a los ciudadanos de muchas formas. En la Constitución del 91, pues no es un solo artículo, es una concepción de artículos, es decir, la manifestación, a la protesta exige muchas cosas. Entonces, por eso el 18 y 20 que te dicen que tenés derecho a la conciencia y a la expresión, eso implica también de alguna forma que está o puede estar regulada al interior de la protesta. El 37, 38, 39 que hablan directamente de la posibilidad de reunirse, de manifestarse y de asociarse en sindicatos. Y el 44 que también le da la posibilidad a los niños a expresarse y a opinar, ¿cierto? Fíjese cómo va siendo un mancomunado de normativo que le permite al ciudadano expresarse de todas las formas. El artículo 71 que habla del conocimiento y la expresión artística, dentro de las cuales está esa misma manifestación. El 93 y 94 que habla de la posibilidad de que los tratados de derecho internacional humanitario y derechos humanos, que ya vimos en la anterior imagen, en la cual se veía cómo efectivamente los derechos, todos los derechos podían ser y se tenían que exigir, y que están regulados a través del derecho internacional y que entran a través de lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad a través de la Constitución política. El 103 que habla de los mecanismos de participación, donde también se evidencia que también los miembros de los partidos o los miembros de las organizaciones tienen la posibilidad de expresarse.
el 107 y 108 que habla específicamente de los partidos y movimientos políticos, que también les concede esa posibilidad de hacerse visible, y hoy hablando de la oposición también como una exigencia, el 310 que habla de la expresión de los raizales, o el Acto Legislativo 1 de 2017, que en su capítulo 13, el artículo transitorio 10, también hace extensiva la posibilidad de que se revoquen las sentencias que se realizaron en razón de la protesta social en el momento en que se era miembro o así se hacía parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, ¿cierto? Es decir, fíjese cómo comienza a ser todo un entramado normativo desde el punto de vista constitucional que le permite al ciudadano expresar. Eso es por eso nos lleva a unas conclusiones que incluso fueron muy bien evidenciadas en la última sentencia de la Corte Constitucional, en la cual se evidencia que el derecho a la protesta pacífica es un derecho fundamental, ¿cierto? Que no es de carácter estático, sino que es dinámico, es decir, no se puede saber de qué forma y de qué manera se tiene que protestar. Todas las formas son admisibles, solo que te está diciendo, hombre, pues sí, te puedo aceptar todas esas formas de protesta, pero te voy a limitar ese derecho, porque lo único que te voy a decir es que te puedes protestar y lo puedes hacer de las formas que quieras, el tiempo que quieras, pero lo que no voy a aceptar es la protesta intolerante y violenta, ¿cierto? Esa que no es pacífica, esa que busca un discurso, una apología al odio, o la que provoca la hostilidad, la que patrocina la propaganda a favor de la guerra, o busca el odio nacional, racial, religioso, la discriminación, o hechos delictivos como por la pornografía o el genocidio, ¿cierto? Esas están proscritas, es decir, me están diciendo tenés derecho a protestar de todas las formas habidas y por haber. Sin embargo, nosotros consideramos que hay que repensar parte de esa discusión, ya que es muy difícil llegar a pensar que la ciudadanía tenga unos límites específicos frente a esa forma de protestar. Es decir, hay que permitirles unas ciertas formas de protesta que pueden exigir o pueden evidenciarse a través de el rayado de algunos elementos o la colocación de pancartas, pero es difícil llegar a una conclusión certera frente a la protesta misma, porque la protesta misma puede llegar incluso a cambiar un país. El cambiar un país incluso puede provocar algún tipo de reacciones violentas. Pero bueno, en esencia se dice y se admite pues que en Colombia la Constitución acepta esa protesta pacífica estática, de carácter dinámica, es decir, que puede tener muchas y múltiples formas de expresión y que son necesarias para los cambios sociales en el mundo. Bueno, eso sería todo lo que tendríamos nosotros para contarles sobre lo que venimos haciendo en las investigaciones al interior de las universidades y al interior de esta forma de entender la política y que hacemos nosotros no solo como docentes de la universidad, sino como egresados de esta institución. En todo caso, les agradezco mucho la atención y finalmente me despido frente a este momento pleno y placentero sobre el cual tuvimos y estuvimos pendientes acá. Muchísimas gracias y hasta luego.